Hola, bienvenidos de nuevo a Hablemos de Nosotros los Humanos. Soy María Quemada Sáenz Vadillos, soy gestaltista y me dedico a acompañar a personas desde la Gestalt. Hoy vamos a hablar de las adicciones. Muchas veces creo que las personas entendemos por adicción unas ciertas sustancias, y hoy tenemos un invitado, Germán, que nos va a ir despejando, creo yo, el campo de lo que son las adicciones. Así que te invito a que sigas nuestra conversación y a ver si te va despejando a ti también. Germán, bienvenido. Buenos días, María, gracias por esta oportunidad de estar en tu programa, un gusto estar conversando contigo. Muy bien, os presento a Germán Schreck. Es psicólogo, psicoterapeuta gestáltico especializado en el tratamiento de adicciones, da conferencias y formación en varios países del mundo y ha escrito 2 libros de momento. Actualmente es presidente de la Asociación Gestáltica en Uruguay y además es asesor técnico de la Secretaría Nacional de Drogas en Uruguay. Bueno, Germán, ¿qué es una adicción? Comencemos. Una adicción, María, es una manera de aferrarse a la vida. Es una estrategia de supervivencia que utilizan personas que, por situaciones que han ocurrido en el pasado, situaciones que están sucediendo en su presente o por el miedo al futuro, han encontrado en una adicción un cable a tierra que les permite seguir con vida. Dicho esto, quiero que por ahí los televidentes sepan que entiendo perfectamente a las personas que consideran que una adicción les está arrebatando la vida a sus seres queridos. Hay muchas personas que tienen esta situación con respecto a un hijo, con respecto a un padre, una madre, una pareja, y yo entiendo que ven a la adicción de una manera muy diferente a la que la planteo. Así que a esas personas primero quiero transmitirles mi solidaridad y mi empatía al dolor que hoy están sintiendo, pero también invitarlos a que se queden un ratito más, que tal vez algunas de las cosas que vamos a conversar contigo, María, pueden aclarar este panorama. Venga, vamos a ello. Germán, ¿la adicción son siempre a sustancias? No, en realidad la adicción es un modo de supervivencia, es un modo de relacionamiento con las sustancias, con algunas conductas, con las personas. Entonces, cuando hablamos de adicción no hablamos, como la gente habitualmente piensa, que tiene que ver con el consumo de algunas drogas, sino también lo que yo propongo en mis libros es una mirada un poco más amplia, entendiendo que las personas pueden ser adictas a sustancias, pero también se encuentra ese tipo de vínculo con respecto a conductas, como puede ser el juego, las compras compulsivas, la pornografía, el sexo. También con respecto a los vínculos afectivos, en los últimos años he trabajado mucho en dependencias emocionales y, en definitiva, descubrimos que no existen las adicciones, como durante muchos años yo las llamaba, sino que la adicción es una sola que se expresa en el vínculo con sustancias, con personas, con la vida en general. Vale, entonces, según estoy entendiendo, se trata igual, tu mirada es igual para tratar o para acompañar a una persona que está en una adicción de una sustancia, como puede ser, yo qué sé, la heroína, por decir algo, o la cocaína, que para una persona que tiene una adicción que tiene, por ejemplo, bueno, al juego puede ser, o una adicción emocional, ¿no? Un enganche dentro de la familia. ¿Esto tiene la misma mirada, Germán? En principio, y desde esa mirada general, sí. En todas esas situaciones lo que buscamos explorar es ver qué ha pasado en la vida de la persona para que necesite vincularse de esa manera con sustancias, con personas. Luego sí, en cada situación particular vamos trabajando aspectos propios del vínculo, que por supuesto no es lo mismo donde hay un enganche a una sustancia química, donde hay un enganche a un vínculo emocional,
Pero también tenemos que tener claro que muchas veces esta adicción se da en simultáneo en varias situaciones. No vamos a encontrar a alguien que que tenga un vínculo adictivo solo con la heroína, pero que no lo tenga en sus vínculos cercanos afectivos. No vamos a encontrar a alguien que sea solo adicto a las drogas, sino que lo que hablamos es que la adicción se expresa preferentemente en algún tipo de consumo o conducta, pero también tiñe el resto de la vida y de los vínculos de una persona. Claro. Y ¿por qué una persona se hace adicta? ¿Qué es lo que hay detrás? Bien, lo primero que está bueno es saber que los adictos consumen sustancias por las mismas razones que lo hacemos cualquiera de nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos dentro de nuestro repertorio habitual de consumo sustancias que son consideradas drogas. Yo en este momento estoy, como tú ves, tomando un mate, una bebida típica, claro, una bebida típica del Río de la Plata, que por definición es una droga, es una sustancia psicoactiva que me produce un beneficio, algo que yo considero un beneficio, que es, por ejemplo, en la mañana estar un poco más lúcido, ¿no? Tal vez los televidentes pueden considerar lo mismo cuando toman su café o cuando al finalizar una jornada de trabajo toman una copa de alcohol para relajarse, para estar un poco mejor, o cuando están ansiosos, nerviosos, fuman tabaco, ¿sí? Lo primero es entender que un consumidor de drogas no es un ser de otro planeta. Un adicto hace lo mismo que nosotros en una parte para buscar el mismo efecto. Que como a mí me gusta decir, todos consumimos drogas para no ser nosotros por un rato. Y esto, por ejemplo, yo ahora estoy tomando mate porque si yo me conecto con tal vez las ganas de volver a la cama, no podría estar hablando contigo, entonces yo me apoyo en una sustancia psicoactiva para estar en una disponibilidad frente a ti y frente a la vida que para mí hoy es importante tenerla. La enorme mayoría de nosotros somos consumidores de drogas. Ahora bien, no todos nosotros somos adictos a las sustancias, ¿sí? Luego que podemos reconocer que un adicto hace algo parecido a lo que hacemos nosotros, está bueno entender que la trayectoria de vida o la situación actual de una persona que tiene una adicción no necesariamente es igual a la nuestra. Y ahí, en mi proceso, en mi camino profesional, ha sido un gran descubrimiento poder entender que el problema de un adicto no es su consumo de drogas. ¿Y es? Durante muchos años yo enfoqué mi trabajo en el consumo de drogas. Y lo que me di cuenta es que me estaba olvidando de enfocar a la persona que hay detrás del consumo de drogas. Una persona que tal vez ha tenido una infancia difícil, con violencia, con abusos de algún tipo, una persona que a lo largo de su desarrollo psicoafectivo ha logrado tener algunas capacidades, pero no ha logrado desarrollar otras. O poder ver una persona que en este momento de su vida está pasando una situación crítica. Cuando entendemos situación crítica, no necesariamente podemos pensar una situación angustiosa, podemos pensar alguien que está, por ejemplo, preso en una cárcel, alguien que está viviendo una situación económica muy angustiante, sino a veces situaciones que tienen que ver con cambios en la vida que desde afuera parecen positivos, pero no lo son. Te voy a contar una pequeña anécdota del consultorio. Hace unos años atrás me consultó un hombre de mediana edad, más o menos como yo, un poco más joven que yo en realidad, que había descubierto que su consumo de cocaína se había intensificado y que estaba teniendo un vínculo de adicción con la cocaína. Y cuando empecé a explorar, bueno, sí había tenido en su infancia algunas situaciones difíciles, pero para él su presente era luminoso, para él su presente era hermoso, y cuando indagué
sobre eso me decía, no, porque hace 6 meses nació mi primer hijo. Y le pregunté, bueno, ¿desde cuándo ves que tu consumo de cocaína se intensificó? Y él me decía, ahí aproximadamente unos 6, 7 meses. Con lo cual a él no encontraba relación entre una cosa y la otra. Y cuando pudimos empezar a explorar esa situación, nos dimos cuenta que todos los que tenemos hijos sabemos que más allá de lo hermoso que es tener un hijo, es una situación crítica, es una situación que puede ser angustiante, donde este paciente se conectó, por ejemplo, con su miedo a no ser un buen padre, a no poder sostener ese proyecto familiar que es tener un hijo, y que en definitiva lo había llevado a un consumo de cocaína que hoy en día le estaba generando problemas. Qué bueno, ¿no? También qué bueno que se diera cuenta que ese consumo le estaba haciendo daño, porque no sé si siempre eso es de esa forma, Germán. Mira, durante muchos años yo creí que la gente se drogaba porque no sabía el daño que le producía. Y hoy en día tengo claro que eso no es verdad. Fíjate que todos nosotros, como decía al principio, tenemos en nuestro repertorio de consumo sustancias psicoactivas que producen daño, que producen efectos. Aquellos que toman café seguramente no ignoran los problemas a nivel nervioso, emocional, digestivo que les produce tomar café tal vez todos los días. Pero aún sabiendo eso, lo siguen haciendo. Y esto tiene que ver porque una característica que tenemos todos en nuestra vida es permanentemente tomar decisiones en función de costos y beneficios. O como le gustan decir algunos autores, en función de placeres y sus consecuencias, ¿verdad? Todo el tiempo, y a veces de manera inconsciente, hacemos este tipo de elecciones. ¿Qué sucede? Cuando vemos a un adicto que ya viene durante muchos años en carrera, que está consumiendo una droga que le está provocando serios problemas a nivel físico, le está provocando efectos orgánicos muy severos, más allá de los efectos en su entorno vincular, tal vez no podemos entender cómo alguien hace eso aún sabiendo el daño que le produce. Y lo que yo hoy sé es que muchas veces saben y son bastante conscientes del daño, pero el beneficio que esas personas están recibiendo es mayor. Y cuando hablamos de beneficio, muchas veces estamos hablando del beneficio de poder mantenerme con vida, de poder mantenerme conectado a la realidad que hoy elijo vivir. Que hoy un beneficio es no caer en un estado depresivo que me lleve al suicidio. Entonces, desde esta perspectiva que en mis libros yo intento compartir, la mirada que tenemos sobre un adicto se vuelve mucho más empática, se vuelve mucho más amorosa, más humana y más comprensiva. Y eso, en mis últimos años de profesión, me ha ayudado mucho en esta tarea de acompañar a personas en adicción. Leyendo tus libros hay muchas veces que pones ejemplos, Germán, de familias, ¿no? Que vienen con hijos, que el hijo, por ejemplo, es adicto a la marihuana, consume marihuana en exceso. Esto, me gustaría que hablases un poquito de esto, pero también cómo cuando hay un adicto hay un coadicto. Exacto. Bien, primero, sí, la consulta de familiares, mamá, papás, parejas, angustiados, preocupados por la situación de consumo de su ser querido, es una consulta sumamente frecuente, ¿no? Es más, estadísticamente muchas veces la primer consulta lo hace más el entorno que la persona que porta la adicción. Ahora bien, desde las miradas tradicionales drogocéntricas, la fantasía era que la droga se metió en la familia o en la pareja y destruye algo maravilloso, ¿no? Desde esa mirada, lo que vamos a intentar es acompañar a alguien simplemente a que deje las drogas, poniendo al portador del consumo, y ahora puedo explicar ese concepto, como el blanco de nuestras miradas y nuestros esfuerzos. Ahora bien, el problema es que desde esa mirada nos olvidamos
que el entorno cercano a un adicto también es adicto. También está dentro de lo que nosotros llamamos la coadicción. La coadicción fácilmente se define como la adicción a un adicto, porque muchas veces un adicto en un sistema familiar es quien sostiene desde su adicción la cohesión, la unión de ese sistema familiar. Seguramente, María, has escuchado mucho la frase de que las drogas destruyen familias, que las drogas destruyen parejas. Hoy sabemos que esto no necesariamente es así, que es cierto que un consumo de drogas en un entorno familiar produce daños, angustias, miedos, incertidumbres, pero hoy podríamos decir que a veces las drogas mantienen unidas familias y parejas, que si no fuera porque en su entorno familiar tienen a un portador de la adicción, tal vez ya no estarían juntos. Y este ejemplo lo ven... Perdón, sí. Germán, esto del portador de la adicción, que no quiero que se te escape, te lo rescato ahí porque has dicho que ibas a decir qué es un portador. Sí, en realidad desde el punto de vista sistémico del enfoque familiar hay un integrante que porta un síntoma que es la adicción, y muchas veces ni siquiera es la adicción, porque esto también es importante diferenciar. No todo consumo de drogas es una adicción. Es más, hablar de adicción en adolescentes por lo menos es temerario. Yo jamás diagnosticaría un adolescente como un adicto. Sí tenemos consumos problemáticos de drogas, sí tenemos consumos de drogas que alteran la dinámica familiar, pero no necesariamente una adicción. Ahora bien, cuando miramos a ese integrante de la familia, tal vez un adolescente cuyos padres creen haber descubierto que consume marihuana, y digo creen haber porque cuando los padres nos enteramos que un hijo consume marihuana es porque nuestro hijo quiere que sepamos que consumimos marihuana. Esto es muy bueno. Sí. Esto es importante, porque esta fantasía de que los padres somos hábiles detectives, que detectamos cosas que nuestros hijos no quieren, es también parte de la fantasía que tenemos los padres, ¿no? Si yo descubro que mi hijo o mi hija consume drogas, mi hijo o mi hija consciente o inconscientemente quiere que yo me entere. Y muchas veces los padres, tal vez muchos de los que nos están viendo hoy en el programa, pueden darse cuenta que a veces hasta nuestros hijos tienen actitudes o nos dicen explícitamente que consumen, que hicieron esto, que se emborracharon en una fiesta, ¿no? Y ahí es donde, desde el lugar de los terapeutas, tenemos que mirar qué rol juega estas actitudes en el entorno familiar. Y cuando trabajo esto con las familias, la sensación que a veces tienen los padres es: mi hijo todo el tiempo me está diciendo cosas para que yo esté alerta, me está preocupando. Desde esa mirada, que es una mirada novedosa para esta familia, ¿no? Darse cuenta que hay algo ahí en el sistema que los hace estar alerta, podemos empezar a vislumbrar que un hijo con un consumo de drogas, alcohol o cualquier otra droga, está manteniendo a los padres en un estado de alerta que es útil para la cohesión familiar. Seguramente has escuchado a nuestro... ¿Cómo? Qué interesante es eso. Seguramente has escuchado a nuestro querido amigo Alejandro Korch decir que el verdadero amor incondicional no es de los padres a los hijos, sino es de los hijos a los padres, ¿verdad? Y esto en estas situaciones queda muy claro, porque es tanto el amor que nuestros hijos nos tienen, que son capaces de desarrollar una adicción para mantener a sus padres juntos, para mantener a una madre deprimida con vida, para mantener a un padre emocionalmente distante, para mantenerlo más cerca, en función de la preocupación. Lealtades familiares. Una lealtad que muchas veces hace que la vida de ese adolescente esté en riesgo. Cuando recibo la demanda familiar y los padres están dispuestos a trabajar en sí mismos, empezamos a ver que muchas veces el vínculo de los padres ya está dañado hace muchos años, donde hay ausencia emocional tal vez de un papá, donde hay una situación de depresión en una mamá,
y ahí sí hace sentido que un hijo desarrolle una adicción como para mantener a todos juntos y aferrados a la vida. Muy bien. Germán, ¿las drogas nos conectan o nos desconectan? En muchos casos las drogas nos desconectan de nosotros mismos, y estar desconectados de nosotros mismos para algunas personas es la única manera de mantenerse conectados a la vida. Esto quiere decir que, como decíamos al principio, María, por distintas circunstancias, en mi infancia, en mi adolescencia, o por la situación que me toca vivir, mi forma de estar con vida es desconectarme de mí mismo, de mi dolor, de mi angustia, de mis recuerdos, de mi ansiedad, y para eso usamos las drogas. Claro. Esto que estaba aquí leyendo, ¿no? Que la pregunta, si tiene que ver las drogas con el problema de las drogas, en realidad. ¿Es lo mismo? No, en absoluto. No tiene nada que ver. A nivel mundial e histórico, el problema de las drogas ha sido un problema político, económico, social, y no tiene que ver con las sustancias. La humanidad ha consumido sustancias psicoactivas desde el origen de los tiempos, ¿no? En principio, como una forma de lograr una conexión con nuestra espiritualidad, con nuestro ser, con nuestro Dios, con quien tú quieras, porque también algunas sustancias que se llaman enteógenos tienen el fin de reconectarnos con nosotros mismos. Ahora bien, muchas de esas sustancias, y además en las modificaciones que han tenido en su producción, pero principalmente en el sentido de su consumo, van en dirección opuesta, que en definitiva es desconectarme de mí mismo para poder sentirme mejor, sobre todo porque consumir drogas es placentero, y esto es un concepto que desde el enfoque tradicional drogocéntrico muchas veces no lo entendíamos, pero hoy nos damos cuenta que el placer de consumir drogas no necesariamente es un placer objetivo, sí es vivido como un placer subjetivo. Alguien puede pensar, ¿qué puede tener de placentero ponerse una aguja en una vena y estar sin comer durante días inyectándose heroína? Desde afuera podemos ver eso como algo muy poco placentero. Ahora bien, cuando tú abrís tu corazón y tu entendimiento y escuchás a un consumidor de cocaína, te muestra claramente que esa actividad alivia un dolor previo o un dolor que esa persona siente, con lo cual la experiencia es placentera. ¿Sí? Claro. Un ejemplo común es el mate. Tú has probado el mate y, bueno, en los viajes que me ha tocado hacer a distintos países, cuando tú les hablas del mate no pueden entender cómo esto puede ser placentero, ¿verdad? Una infusión de un líquido verde en una pasta que se toma con una bombilla, que además en general el sabor es muy amargo y desagradable, para muchas personas no entienden cómo nos gusta tomar mate, pero aquellos que lo tenemos asimilado a la cultura sabemos que más allá de que sí no es un sabor dulce, la experiencia de tomar mate por distintas razones la sentimos como placentera. Claro, me venían varias cosas, ¿no, Germán? Según te escucho, porque uno, la frecuencia de lo que consumimos, no es lo mismo tomar un mate al día que tomar 10 mates al día, y pongo lo mismo en el ejemplo de la Coca-Cola, las patatas fritas, no es lo mismo, ¿no? La cantidad que yo consumo al día, el control o autocontrol que yo tengo sobre esa sustancia que estoy tomando. No es lo mismo, ¿no? ¿O sí? No es lo mismo. No es lo mismo que tener una pareja sexual cada 4 días, no es lo mismo que terminar una relación y enseguida empezar otra. O sea, sí hay una cuestión que tiene que ver con la frecuencia, pero no necesariamente es la frecuencia ni la cantidad de lo que yo consumo, lo que hago, lo que define la adicción, ¿verdad? Porque también en esto cualquiera de nosotros puede reconocer que en algún momento de su vida tal vez
fumaba un cigarrillo cada vez que se encontraba con un amigo fumador o estaba en una fiesta. Pero llegó un momento de su vida que por un periodo se encontró comprando cigarrillos y fumando 10 cigarrillos al día. ¿Eso es una adicción? No, tampoco. Eso es lo que llamamos muchas veces un consumo compulsivo, que por alguna situación, ¿no? Como me decía una paciente, en este momento yo no puedo dejar de fumar porque me acabo de divorciar. Y eso para mí es entendible, sobre todo con lo que significa el cigarrillo, como algo que me produce calor, sobre todo en la zona de la boca, porque el cigarrillo se utiliza como ansiolítico, y en momentos donde el amor está ausente, las caricias están ausentes y los besos también, a veces un cigarrillo es lo mejor que me puede pasar en este momento, mientras trabajo con aquellos aspectos que tal vez sí en algún momento me permitan no consumir de esa manera. Claro. También te escucho, ¿no? Y digo, bueno, es que claro, hay consumos que son mucho más visibles que otros, ¿no? Por dos razones. Una, porque es más señalado, ¿no? Es más señalado el tabaco, el porro, lo que vemos, y dentro de lo que vemos también hay varios subtipos, porque en España, por ejemplo, se bebe un montón de alcohol, y eso es... Yo estuve 5 años sin beber alcohol y en mi familia estaban preocupados. Yo decía, pero os deberíais preocupar por lo contrario, ¿no? Absolutamente. Entonces, como que dentro de todo eso también están los visibles y los invisibles, ¿no? Porque una persona que tiene una dependencia emocional es mucho más difícil detectar, señalar también externamente, ¿no, sí. Germán? Sí, esos son parte de los mecanismos sociales que en general tenemos para considerar la conducta de los demás y la nuestra propia, ¿no? Johann Hari, un periodista inglés que escribió un libro maravilloso hace unos años, decía que las drogas muchas veces son el lugar donde ubicamos todo lo malo de nuestra sociedad, principalmente para sentirnos buenas personas. O sea, o como un paciente me dijo hace muchos años, cuando empezamos a ver que su consumo de alcohol estaba siendo problemático, y le planteé, bueno, ¿has pensado si tal vez no estás desarrollando una adicción con el alcohol? Y él me dijo, no, momento, no te confundas, yo no soy alcohólico, yo tomo whisky. Porque para él, los alcohólicos eran aquellos borrachos que estaban tomando bebidas de baja calidad en la calle, ¿sí? Entonces, como un mecanismo social, tenemos asimiladas algunas sustancias como que son drogas, claramente drogas, y otras que no son tan drogas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas son parte de nuestro repertorio de consumo, ¿no? Entonces, si yo fumo habitualmente, es natural que no me parezca tan malo fumar y que no mire con una perspectiva sancionadora a quienes fuman, sino que más bien los voy a mirar como parte de mi tribu. Pero si yo no consumo tal vez marihuana o cocaína, voy a tender a depositar en esos consumos todo lo malo, y ahí voy a pensar que la gente que consume cocaína es peligrosa, no se quiere a sí misma, no quiere a su familia, no le importa la vida, conceptos que no son verdaderos. Germán, ¿tú qué opinas así a nivel personal? Las drogas legales, drogas ilegales, ¿qué crees que es mejor? Porque esto, ya sé que en el Uruguay se vivió de una forma, ¿no? Entonces... Sí, interesantísimo. Y sabés, María, que cuando me ha tocado trabajar en otros países de América, en Europa, bueno, viajo regularmente a países rusos, ahí de asiáticos también, donde la cuestión legal es mucho más severa, tal vez que en nuestros países, con respecto al consumo de algunas drogas, ¿no? Y Uruguay sí ha tenido una experiencia interesante con lo que fue en el año 2013 la promulgación de una ley de regulación del cannabis, que además fue maravillosa toda la discusión previa que se dio. Entonces, para responder tu pregunta, la legalidad o no de una sustancia no indica su peligrosidad o su potencial adictivo. Es más, la mayoría
de los que trabajamos en esta temática coincidimos que la droga que tiene mayor potencial adictivo, que produce más daños a nivel social, que produce más daños a nivel de pérdida económica y que es más difícil su diagnóstico y tratamiento, es el alcohol. Fíjate. Claro, y como tú bien decís, en España, en Uruguay y en muchos países somos lo que se denomina una sociedad alcohofílica. Una sociedad alcohofílica es una sociedad donde el alcohol está incluido naturalmente en la mayoría de nuestros vínculos sociales. Tú hablabas de cómo en esa etapa de no consumir alcohol tu entorno se preocupaba. ¿Por qué? Porque es raro. Algo te está pasando, María. Y sobre todo, porque tu abstinencia al alcohol es vivida muchas veces como un señalamiento a sus propios consumos de alcohol. Interesante. ¿No? Y aquí en Uruguay estamos hoy en una situación muy interesante donde luego de una ferviente discusión de varios años donde el mundo adulto sancionaba y cuestionaba el consumo de marihuana en los jóvenes, cuando empezamos a trabajar una ley que regulara el consumo de alcohol, ¿sí?, las voces que se levantaron pidiendo libertad fueron las de los adultos. En la etapa de la ley del cannabis, los adultos sancionaban el derecho a consumir cannabis de los adolescentes. Hoy las voces que piden libertad y derecho a consumir alcohol son las de los adultos. Y eso para mí es fascinante, paradójico y muestra claramente la percepción errónea, distorsionada y subjetiva que todos tenemos sobre las drogas. Ya. Sí, además, leyes no, leyes sí, se sigue consumiendo, ¿no?, a lo loco. También no hemos hablado, que ya sí tenemos que ir, nos queda poquito tiempo, pero Germán, no hemos hablado de las drogas que son recetadas en medicina, que en realidad a mí me causó gracia cuando llegué a Argentina la primera vez que a los medicamentos que llamamos aquí en España se les llaman drogas. Y yo, ¿cómo drogas? Se le llaman drogas. Y claro, esas sí que porque son drogas. Son drogas. Y es interesantísimo, aquí en Uruguay a nivel de gobierno se está poniendo mucho énfasis también en el consumo problemático y adictivo de los psicofármacos, especialmente tranquilizantes, hipnóticos, ansiolíticos. El año pasado en realidad apareció como droga de alarma social, como yo le llamo, ¿no? Porque creo que tal vez también en tu país pasa que periódicamente los medios de comunicación alertan sobre el ingreso de una droga que amenaza con destruir a nuestros jóvenes y a nuestras familias, ¿no? Y fíjate que el año pasado y el anterior me consultaban mucho porque se había detectado un cargamento clandestino, obviamente, de fentanilo en la frontera uruguaya. Luego se descubrió que no era fentanilo, pero durante mucho tiempo los medios de comunicación se alertaron sobre esto y me consultaban, estuve en varios programas de televisión, aprovechando una maravillosa oportunidad, ¿no?, que es para hablar de esto, entendiendo que en Uruguay se consume fentanilo hace muchísimos años, porque el fentanilo es una sustancia que se utiliza a nivel médico, especialmente en cirugías, ¿no? Aquí si nos están escuchando en Uruguay, van a ubicar claramente el tramadol, que es un fármaco en base al fentanilo que se utiliza habitualmente, y donde además tenemos personal de la salud que sí ha tenido serios problemas, y me consta porque trabajo en la salud, con el consumo problemático y la adicción al fentanilo. Entonces, aparece el fentanilo como una amenaza, pero no nos damos cuenta que el fentanilo y otras drogas hace mucho están con nosotros y que no son las causantes de estos problemas a los cuales nosotros tememos. Eso es. Yo creo que esto es lo más importante, Germán. Me gustaría, si quieres decir algo tú para cerrar el programa, que ya estamos justitos de tiempo, algo que se te haya quedado a ti que quieras transmitir.
Primero que nada, nuevamente mi agradecimiento, María, mi saludo a tus televidentes ahí de España, un país que he visitado en varias oportunidades y que amo la comida española, me gusta mucho, y sobre todo este espíritu festivo que ustedes tienen, que cada vez que voy allá disfruto, y la invitación a mirar el tema de las drogas y la adicción desde una perspectiva que puede ser diferente, que no deja de lado el dolor, la angustia y el miedo que los familiares que tienen en su entorno familiar un problema de alguien con consumo de drogas puedan estar sintiendo, porque de verdad es angustiante, es doloroso y genera mucho miedo. Pero la invitación que hago es a mirar un poco más allá del consumo de drogas y especialmente mirarnos todos desde nuestra manera de vincularnos, que desde ahí vamos a lograr una mirada más empática y con una efectividad terapéutica mayor, que es un poco el trabajo que vengo haciendo hace muchos años, que no solo en mi práctica con clientes, sino en mi trabajo como docente y supervisor de otros profesionales, invitarlos a ver a la persona más allá de su consumo de drogas. Muy bonito. Muchísimas gracias, Germán. Hasta pronto. Gracias, María. Bueno, queridos escuchantes y los que nos estáis viendo, espero que os haya abierto el camino esta nueva mirada, ¿no?, de los consumos. Bueno, los libros de Germán aparecerán por aquí debajo, igual que su Instagram, si le queréis seguir, queréis bichear un poco todo el trabajo que hay, las formaciones y charlas que da. Nos estamos viendo el jueves que viene y me despido con la canción que ha elegido, que se llama Debe ser así, de Diego Sosa. Muchas gracias.
la lucha es con vos mismo, no está muerto quien pelea y debe ser así nomás, como decías vos. Antes de tirar la toalla hay que ver y encontrar la solución. No está muerto quien batalla y la pelea, cual sea la situación. Si la vida nunca fue color de rosas como quien te la pintó, los colores estuvieron en tus manos, aunque nadie te avisó. Y debe ser así nomás, así no como pensaba yo, como me decías vos, todo tiene solución. Debe ser así nomás, así no como pensaba yo, como me decías vos, todo tiene solución, todo tiene solución, todo tiene solución, todo